Tecnofilia, tecnofobia, técnica responsable. Ya sabemos que no preparó nada, pero inténtelo, doctor, a ver qué le sale. Hace un rato se me acercó un ingeniero agrónomo que me dijo que le había interesado un libro mío y que a su vez se le pasó a su hija, quien hace investigación biológica y agronómica. Y me dijo: los ingenieros agrónomos rechazan la filosofía, no les tienen mucho aprecio a la filosofía. Yo creo que tienen toda la razón, porque la mayor parte de las filosofías son malas, o son totalmente, o no se ocupan de las técnicas. El primero en escribir un libro sobre la filosofía de la técnica fue, inesperadamente, José Ortega y Gasset, el más conocido de los filósofos españoles, quien tenía gran aprecio por la ciencia. Sin embargo, sus ideas filosóficas eran totalmente perpendiculares a la ciencia. Tuvo incluso una época, después de la guerra, de admiración por las ciencias. Pero cuando pasó un tiempo, mientras estaba en Buenos Aires exilado por la guerra civil, escribió el primer libro que yo sepa sobre filosofía de la técnica, Meditación de la técnica. Es la primera vez que un filósofo distingue correctamente la técnica de la ciencia. Ortega conocía una distinción que la mayor parte de los filósofos no conocían. Más aún, uno de los primeros filósofos de la ciencia, Francis Bacon, alababa a la ciencia por su utilidad práctica. No distinguía entre la física, por ejemplo, y la arquitectura naval. Sin embargo, los agrónomos, lo mismo que los demás técnicos o tecnólogos, como se dice en español, tecnólogos, en castellano se habla de técnica, no de tecnología. En alemán se dice Technik, en italiano técnica, en francés Technik. Los ingleses popularizaron la palabra technology, que no tiene mucho sentido. En todo caso, los tecnólogos hacen o reparan artefactos. Por ejemplo, este es un artefacto, pero también es un artefacto, son artefactos todos los cereales que comemos hoy día, que son muy distantes de los cereales originarios que fueron refinados por selecciones sucesivas antes del nacimiento de la genética en el curso de 10 o 15.000 años. Las vacas son artefactos. No hay vacas naturales o vacas salvajes muy parecidas a las actuales. Nosotros somos artefactos. ¿Por qué? Porque estamos hechos por el hombre. Somos factura de la educación de nuestro medio. Somos seres biológicos, vivos, sí, sin duda, pero no somos salvajes. No viviríamos, no subsistiríamos más de unos pocos días en un medio completamente salvaje. Somos artefactos y estamos acostumbrados a hacer o a usar artefactos. El primer filósofo en darse cuenta de la gran diferencia que hay entre cosas naturales y cosas hechas o artefactos, creo que fue Aristóteles. Fue el primero en darse cuenta de eso y de muchas otras cosas. Pero Aristóteles no hizo una filosofía de la técnica. Repito, la filosofía de la técnica es bastante nueva. El libro de Ortega no tuvo mayor difusión, no se lo conoce en lenguas extranjeras, y la filosofía de la técnica renació independientemente de Ortega
se puede fijar la fecha, en comienzos de los años 60. Creo que el primer artículo moderno sobre filosofía de la técnica fue uno mío que publicó la revista chilena de filosofía y que después salió pocos años después en inglés en la revista Technology and Culture. Technology and Culture era una revista dirigida a ingenieros y el director de la revista se le ocurrió pedir colaboración sobre filosofía de la técnica a 4 o 5 personas, entre ellas Joseph Agassi y yo. Y en las antologías figura esa como la primera publicación sobre filosofía moderna de la técnica. Pero la mayor parte de los trabajos sobre filosofía de la técnica se han referido solamente a 2 aspectos. El aspecto gnoseológico, o sea, en qué difiere el conocimiento técnico del conocimiento científico, y el aspecto ético, cuándo la técnica puede ser buena o puede ser mala. Desgraciadamente la mayor parte de los que escriben hoy día sobre la técnica, la mayor parte de los filósofos de la técnica son hostiles a la técnica, son tecnófobos. ¿Por qué? Porque se inspiran en Heidegger. Heidegger despreciaba la técnica, con excepción de la técnica militar nazi para matar gente en grandes cantidades. Tenía gran admiración por el ejército alemán y sus crímenes. En todo caso, el hecho es que pocos filósofos se ocupan del aspecto ontológico, es decir, la cosa técnica del artefacto, en qué difiere de la cosa natural. El primero en decir algo sobre eso fue Marx, pero fue una frase aislada. Dijo: la abeja construye panales que parecen muy racionales, pero lo hace automáticamente. El arquitecto, antes de hacer una casa, construye un plano. Es la gran diferencia. Es decir, hay una idea que precede a la cosa, el plano. El concepto mismo de plan de acción ha sido muy descuidado. El único tratamiento detallado del concepto de plan que yo conozco desde el punto de vista filosófico es la tesis doctoral de mi ex alumno Dan Seni. Dan Seni estudió ingeniería y administración de empresas e hizo su tesis doctoral en la famosa Wharton School de la Universidad de Pensilvania, que fue famosa en un tiempo cuando yo enseñé por su carácter regional. Ahora ha cambiado completamente. En todo caso, la tesis de Dan tiene como 1000 páginas, es enorme, todavía no ha aparecido, y trata de la planificación. Otra publicación original sobre el tema fue un capítulo de mi libro La investigación científica, titulado Acción racional. Para mí la técnica es acción racional. Desde luego, la mayor parte de los técnicos no tienen ocasión de diseñar artefactos. Se los pone a cargo del mantenimiento de máquinas o de procesos técnicos, tales como cultivos en gran escala, fabricación de drogas, etc. Pero hay técnicas, prácticamente todas las ciencias físicas, químicas y biológicas y sociales tienen sus técnicas correspondientes. Por ejemplo, el diseño de una nueva terapia para tratar una enfermedad es una técnica.
Ahí el médico actúa como técnico. Se propone cambiar el estado de salud de la gente, sometiéndolo a cierto tratamiento. Es un técnico en ese caso. Pero un técnico, lo mismo que el ingeniero, que utiliza conocimientos de la ciencia biológica, en este caso todas las ciencias biológicas. El que planea un sembradío de acuerdo con las características del terreno, digamos, humedad, exposición al sol, etcétera, que estudia el terreno y que selecciona las semillas, es un técnico. El que está al cuidado, digamos, el director de una prisión es un técnico social. El que diseña una prisión es un técnico social. El director de una escuela es un técnico. El maestro es un técnico. Se propone modificar la conducta y la manera de pensar de sus alumnos. Cada vez que alguien se propone modificar algo, es un técnico. Pero cuando lo hace sobre la base de conocimientos científicos, es un técnico científico. Entonces, hay técnicas sociales, tales como la pedagogía, el derecho, la administración de empresas y la economía, la macroeconomía normativa. El que estudia una economía sin procurar cambiarla es un científico. Sí, siempre que no invente los datos, siempre que no macaneen la forma en que lo hacen los microeconomistas neoclásicos. Pero el que diseña un plan financiero para expandir o restringir cierto sector de la industria, el que hace un presupuesto de una nación o de una empresa, es un técnico. Son técnicos sociales. Hay entonces técnicas sociales que procuran modificar la conducta de individuos o de sistemas sociales, como una empresa, una escuela, una prisión, un club de fútbol. Hay técnicas físicas, como la mayor parte de las ingenierías, con excepción de la ingeniería humana. Hay técnicas químicas, como la química industrial. Hay técnicas biológicas, como la selección de semillas o la intervención, las terapias médicas. Hay técnicas entonces asociadas a una cantidad de ciencias básicas. Hay técnicas matemáticas, que son las de computación. Hay ahora la ingeniería de software o la ingeniería de hardware. Son técnicas basadas sobre la física. Pero la diferencia está en que mientras el ingeniero de hardware necesita saber física, el ingeniero de software necesita saber cómo manipular símbolos, cómo computar, que son operaciones completamente diferentes. Es por eso que un matemático que se dedique a la ingeniería de software puede hacer una contribución, como el caso famoso de Alan Turing, un gran matemático que fue también el primero en hacer una teoría de la computación y el primero en diseñar una máquina ideal, la máquina de Turing. Entonces las técnicas son muy diferentes de las ciencias, pero no existiría la técnica moderna sin las ciencias correspondientes. La técnica medieval y antigua, en cambio, se caracterizaban por su desconexión con las ciencias. Por ejemplo, los romanos eran grandes ingenieros que hacían construcciones enormes, algunas de las cuales existen todavía.
el puente de Alcántara en Extremadura se sigue usando después de hace 2000 años, y por él transitan grandes camiones de la Unión Europea que conectan a España con Alemania. La gente dice, obras de romanos, obras eternas. Esa es mala ingeniería. El buen ingeniero diseña un puente que se cae en cuanto se lo sobrecarga, porque trata de economizar material y mano de obra. El ejemplo clásico es el auto de carrera de Fórmula 1, creo que se llaman, que se desintegra en el momento en que cruzó la línea y que ganó la carrera. En ese momento se desintegra. Tiene un peso mínimo, es justo lo necesario para poder marchar, ¿no? La ingeniería romana es asombrosa, muestra la audacia de los ingenieros romanos y al mismo tiempo su total ignorancia de la resistencia de materiales, de su despreocupación por el costo. El costo no les preocupaba porque eran obra de esclavos, y los esclavos no es que fuesen gratuitos, pero eran baratos. Y por supuesto usaban sí máquinas, usaban palancas, usaban rollos para transportar cosas muy pesadas, pero no hacían uso de la ingeniería moderna que usa física moderna. El problema de la ética de la ingeniería es la siguiente. A los ingenieros no les gusta que se les diga que puede haber técnicas maléficas. Sin embargo, a nosotros, gente común, nosotros sabemos que hay una diferencia moral esencial entre un artefacto como este que sirve para escribir y una ametralladora que sirve para matar, con la cual no se puede hacer otra cosa que matar. Con una ametralladora no se puede hacer un guiso, no se puede uno limpiar los dientes, no sirve nada más que para matar. Hay entonces técnicas, sobre todo ingenierías, que son maléficas y otras que son benéficas. Existe la creencia muy generalizada de que todo lo natural es mejor que lo artificial. Ese credo se llama naturismo y ha tenido una influencia muy importante y muy nefasta en la medicina, porque los naturistas se oponen a las píldoras, a las drogas, se oponen a todo lo artificial, y con ello son incapaces de hacer frente al cáncer o a las infecciones. Las infecciones solamente se pueden curar con sustancias que matan a los patógenos. En todo caso, la tecnofobia es tan ingenua como la tecnofilia, es decir, el amor por la técnica por el solo hecho de ser técnica, de ser ingeniosa. A veces el arquitecto o el ingeniero hacen cosas hermosas, pero que no sirven, porque no han sido diseñadas científicamente. Un caso muy notable y reciente es el Millennium Bridge, el puente del milenio, diseñado por el más gran ingeniero del siglo XX, ahora es Lord Norman Foster, que diseñó el Banco de Hong Kong, una cantidad de grandes edificios bellos y útiles. Pues bien,
diseñó Sir Norman Foster un puente sobre el Támesis, sobre el Thames, que inauguró el primer ministro en aquel entonces, Tony Blair, con una gran ceremonia el 1 de enero del año 2000. No tomaron la precaución de ensayarlo antes de inaugurarlo. Entonces, ¿qué pasó? Empezó el puente a oscilar de forma horizontal. La gente se lanzó sobre el puente, empezó a caerse la gente. Y cuanto más gente había, tanto más oscilaba, porque la gente, para poder mantener el equilibrio, cuando el puente se movía para allá, se movía en sentido contrario. Entonces ejercían una presión que aumentaba la amplitud de la oscilación. El puente había sido diseñado por uno de los grandes genios de la ingeniería, quien había olvidado que los puentes sirven para transeúntes, sirven para ser usados. El señor había pensado una estructura muy bella, muy elegante, elegantísima, y se había olvidado de la gente. Entonces, lo que ocurrió es que hubo que ponerle unos estabilizadores que le quitaron belleza, fue carísimo, sobre 5 años, algo así. El puente, en lugar de costar tantos millones de libras, perdón, sí, perdón. Aproveché para hacer. No, hace muy bien. Y sin embargo, una vez que ocurrió el desastre, apareció un artículo en Nature, un artículo de 2 páginas, mostrando cómo debería haberse hecho el cálculo, teniendo en cuenta la gente. Y es un cálculo que cualquier estudiante de ingeniería puede hacerlo. Una ecuación diferencial en que aparece la ley de Hooke y aparece además el peso que ejerce, o mejor dicho, lo normal, la componente normal del peso que ejerce el transeúnte. No hicieron ese cálculo, a pesar de que me imagino que la oficina de Norman Foster contiene centenares de ingenieros. Pero ese olvido de que los artefactos sirven para ser usados es muy típico de los ingenieros. La ingeniería humana, que tiene en cuenta el uso de los artefactos, es de creación reciente, no tiene más de medio siglo. El ingeniero que diseña una obra que va a ser usada y no tiene en cuenta el uso, adopta un punto de vista sectorial y no sistémico. Apareció hace unas décadas la ingeniería sistémica, que tiene en cuenta el ambiente social, tiene en cuenta el uso de que va a ser objeto el artefacto, etc. Pero todavía el pensamiento básico del ingeniero es sectorial. A él le interesan los artefactos, le interesan las cosas ingeniosas que resuelven problemas prácticos. Otro aspecto que ha sido totalmente descuidado por los filósofos es la manera en que razonan los ingenieros. La mayor parte de los filósofos modernos han aprendido lógica moderna, y la lógica moderna va de las premisas a las conclusiones. Pero el ingeniero va de las conclusiones a las premisas. El ingeniero va de los efectos a las causas. Al ingeniero se le plantea el problema: hágame algo que sirva, que cumpla tales funciones. Muy diferente del físico. Yo he enseñado, cuando enseñaba física, una vez di un curso sobre antenas, otro sobre
guías de ondas. Y mi punto de vista era, a pesar de que las antenas son artefactos técnicos y las guías de ondas también, mi punto de vista era el del físico. He aquí un sistema, una antena, o sea, un emisor de ondas electromagnéticas. A ver cómo se propagan las ondas electromagnéticas, sea en el espacio, sea en una guía de ondas. El ingeniero, en cambio, va a tratar de diseñar la antena que mande ondas de Rosario a, digamos, a Río de Janeiro, una antena direccional. El físico da por sentado que alguien diseñó la antena. El ingeniero electromagnético, el ingeniero eléctrico no puede dar eso por sentado, porque esa es la tarea que tiene, diseñar una onda o un grupo de, un emisor o un grupo de antenas tales que va a producir ondas que se van a propagar preferentemente a Río de Janeiro y no a Santiago de Chile. O sea, enfrenta problemas inversos. Problemas de, dado un output, encontrar el input y el mecanismo que traduce el input en output. Ese problema, o esa clase de problemas inversos, empezó a ser investigado por físicos y por ingenieros en forma sistemática hace nada más que 20 años. Físicos ingleses sacaron una revista llamada Inverse Problems. En el año 2000 se hizo por el primer congreso internacional sobre problemas inversos en Hong Kong. Es decir, el estudio de los problemas inversos es novedoso y como dije antes, ha sido totalmente descuidado por los filósofos y en particular por los lógicos. Entonces, la técnica que a primera vista parece no tener contenido conceptual, tiene un gran contenido conceptual. Hace unos 30 años publiqué un artículo con ese título, justamente, La riqueza conceptual de la técnica, donde planteaba una cantidad de problemas cuya solución apenas esbozaba. Tengo el proyecto de escribir junto con Dan Seny, a quien mencioné hace un rato, un libro sobre filosofía de la técnica. Desgraciadamente, Dan Seny cayó de una enfermedad espantosa llamada mielosis fibrosa, que hace que la producción de glóbulos rojos por la médula de sus huesos haya disminuido mucho. Pero espero que aparezcan, está siendo usado como cobayo de nuevas técnicas. Claro. Esperemos que dé resultados. Doctor, ¿qué le parece si seguimos? Seguramente va a haber algunas preguntas que le van a permitir explayarse más. Es tan interesante toda esta última parte que plantea, pero a ver si hubiera algunas preguntas sobre estas cuestiones que ha estado planteando con respecto a la técnica. Sí. Y vamos a reprogramar nuestro vocabulario. Técnica, tecnólogos, técnicos. Bueno, téngame paciencia, porque debe haber algunos médicos acá por la letra. Bueno, es un chistecito. A ver, el diseñador de técnicas que asesora al cliente, digamos técnicas basadas en la ciencia aplicada, debe supervisar su implementación. En realidad, después aclara esto, dado que son dos dominios muy diferentes. De hecho, por ejemplo, la gestión de los políticos en base a ciencias sociales
en el mejor de los casos, o la de los educadores respecto de los planes de los expertos. Usted debe haber entendido todo, yo más o menos, pero si lo entendió usted está bien. Bueno, no es indispensable que sea la misma persona la que diseña que la que pone a prueba la eficacia del artefacto diseñado. No es indispensable. Más aún, es muy raro que una persona que sea hábil en el diseño de un artefacto sea también hábil en el diseño de los experimentos necesarios para poner a prueba la eficacia del aparato. Pero que hay que poner a prueba antes de lanzarlo al mercado es obvio. El ejemplo del puente del milenio lo muestra. Si el ingeniero Norman Foster lo hubiera puesto a prueba, no habría hecho el papelón que hizo. Lo salvó el hecho de que era un ingeniero eminente que había rendido grandes servicios, y después del puente lo promovieron, lo ascendieron de Sir a Lord, ¿no? Pasa como con no es el mismo caso de los economistas que fracasan siempre, ¿no? Este fracasó, tuvo un fracaso en su vida. Entonces, de todas maneras, es obvio que las técnicas, por ejemplo, terapias o artefactos como estos, hay que ponerlos a prueba. Hay que saber si esto escribe bien, si es user friendly, si dura lo suficiente, o no van a hacer que dure demasiado, porque si dura demasiado, entonces no es negocio. A comprar otro. Tiene que tener lo que se llama en inglés built-in obsolescence. Se diseñan los autos norteamericanos, no los alemanes, para que duren en promedio 6 años, no más. Después hay que comprar otro auto. En cambio, un Mercedes, si tiene un dueño que sepa algo de mecánica, puede durar 50 años, ¿no? Así es. En todo caso, hay consideraciones en el diseño, hay consideraciones económicas. Entonces, en todo caso, la respuesta en resumen es sí, hay que poner a prueba la eficacia y la eficiencia, que no es lo mismo. La eficacia es obtener los resultados queridos, y la eficiencia es obtenerlos con el gasto mínimo, es decir, de tal modo que el cociente entre el costo y el rendimiento sea mínimo. Bueno, seguimos con esta consulta y ya después pasamos al tercer tema. Con referencia a las técnicas cognitivas, ¿en qué consiste el ejercicio de pensar como combinación de enfoques sistémico, explicitación de supuestos de trasfondo y la potencia del análisis y la síntesis, entre otros? Bueno, todo depende del tipo de problema y de la magnitud del problema. Por ejemplo, la resolución de una ecuación no requiere un enfoque sistémico. El problema está bien circunscripto. Pero un problema nuevo y un problema multifacético, como es un problema social, sí requiere un enfoque sistémico. Permítame un ejemplo. Mi nieta Camila es una chica muy despierta y muy dispuesta a poner su grano de arena, a colaborar, a ayudar a la gente. Su padre es un ingeniero. Junto con su padre construyó unas casas en México, unas casas destinadas a gente sin casa, a desamparados. Hicieron una construcción muy barata, pero una casa completa, con piso de material,
con maderas, con ventanas y puertas, con sus marcos, artefactos sanitarios y de cocina básicos, y estaban muy contentas, ella y su padre, hasta que fueron a visitar, fueron a comprobar cómo usaban los nuevos dueños, cómo usaban la casa, y se encontraron con que las puertas habían desaparecido, los artefactos habían desaparecido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tiene algún defecto? No, teníamos hambre, tuvimos que venderlas para poder comprar tortillas. Fue una solución sectorial, no sistémica. Se olvidaron Camila y su padre de que los ocupantes eran gente pobre sin empleo. La solución ideal hubiera sido conseguirles un empleo a los padres, a los jefes de familia, además de darles la casa. O tal vez una solución más práctica hubiera sido cobrarles alquiler para obligarlos a buscar un empleo y darles la casa solamente cuando obtuviesen un empleo. Eso es lo que haría un banquero inteligente, o sea, no uno de los banqueros que ha provocado la crisis del 2008. En todo caso, ese fue el resultado. Camila quedó desde luego bastante desanimada, y el padre también. Los problemas sociales son multifacéticos. Son problemas a la vez biológicos, sociales, culturales. Es preciso que cada vez que se intente hacer una reforma social o mejorar algo, se mire el aspecto económico, se mire el aspecto biológico, el aspecto cultural. Hay que tratar de educar al mismo tiempo que se corrigen ciertos vicios. Por ejemplo, si se va a ayudar a una familia, es indispensable asegurarse de que la madre va a desempeñar un papel importante, porque ya se sabe que las mujeres son menos aventureras, son más cautas, son más tienen en cuenta los intereses de la familia. Los hombres son capaces de jugarse el sueldo a los burros o a la quiniela, una cosa parecida, cosa que una mujer jamás haría porque está pensando en cómo alimentar a la familia. Claro. Entonces, eso vale particularmente para las sociedades hipermachistas, como son las sociedades, digamos, islámicas o las sociedades africanas. ¿Para dónde iba? No, yo creo que más que para dónde iba, a dónde llegó. Me parece que es un buen punto como para que abordemos la última propuesta, que con toda seguridad nos va a dejar conceptos para retomar y seguir estudiando nosotros. Hablaremos ahora de ciencia básica, aplicada y técnica en la cultura moderna, abordando entonces el último capítulo de este encuentro. Muy bien. Hagamos una visita guiada a un centro médico avanzado, un hospital universitario, por ejemplo. Ahí vamos a ver enfermeras, kinesiólogos y otros técnicos que obran naturalmente bajo la supervisión de médicos y que han estudiado el ABC de la anatomía y de la fisiología. Y mucho ojo, no les va a tocar un kinesiólogo que ha estudiado sí cómo dar masaje, pero a quien no le importa el resultado del masaje.
A mí me pasó en Pekín, estaba muy fatigado por las conferencias, entonces la persona, el equivalente de Oscar, dice, necesitamos un kinesiólogo. Consiguió al profesor de kinesiología de la Universidad de Pekín, el doctor Lee. Vino el doctor Lee, me sometió a un masaje tan vigoroso en las espaldas que me descoyuntó, me dejó dolorido. En lugar de mejorar mi estado de salud, lo empeoró. O sea, al cabo de 3 días dije, por favor, ya tengo bastante. O sea, es necesario que el kinesiólogo también ponga a prueba, vea si lo que está haciendo da resultado o no. Pero era un kinesiólogo chino que había aprendido seguramente una técnica milenaria, y los médicos chinos no se caracterizan por usar el método científico, por poner a prueba el resultado de lo que hacen. Pero en ese mismo centro hospitalario vamos a encontrar también científicos básicos, que estudian procesos básicos sin interesarles si tienen o no aplicación en la medicina. Vamos a encontrar, por ejemplo, genetistas que estudian no la genética del ser humano, que es muy complicada, sino la genética de la mosca, de la fruta, la drosófila, o sino algo más complicado, que es un gusano especial que se llama algo así como elegans, que tiene unas mil células solamente. O vamos a encontrar un genetista con más coraje aún, que estudia la genética de los ratones. Vamos a encontrar entonces genetistas, así como vamos a encontrar biólogos moleculares, porque se sabe desde hace unos 20 años que el cáncer es resultado de una mutación en algunas de las moléculas. Entonces hoy día la medicina se interesa por ciertas moléculas, en particular las que son susceptibles, por ejemplo, a radiaciones. Vamos a encontrar a investigadores a diseñadores de moléculas, a farmacólogos que tratan de encontrar moléculas con la acción farmacodinámica o acción médica deseada, porque es muy complicado, porque son poquísimas las moléculas deseables, moléculas utilizables en la medicina. Y vamos a encontrar también médicos que diseñan terapias a la luz de los conocimientos básicos. Por ejemplo, yo padecí durante muchos años de espasmos del esófago y me daban pildoritas sintomáticas que no iban a la raíz del asunto, y tenía que tomarlas cada vez que sentía un espasmo muy doloroso. Tenía que mascar una píldora de Adalat, y entonces al cabo de unos minutos se me iba el dolor. Hasta que mi gastroenterólogo me dice, acabo de leer un artículo que sugiere que la misma pastilla que se usa para controlar los bronquios podría ser usada también para controlar el funcionamiento del esófago. Al fin y al cabo, ambos son músculos. La pastilla es un relajante muscular, se llama Unifil. Dicho y hecho, desde hace unos 10 años tomo todas las noches una pastilla de Unifil y ya se me acabaron los espasmos del esófago. Ese es un caso típico de una nueva técnica, una nueva terapia inventada sobre la base de conocimientos de los efectos de una dolencia diferente que afecta a un órgano muy diferente, que son los bronquios. Y finalmente tenemos al
administrador del hospital y al ministro de Salud Pública, que se enfrentan con el problema de los costos crecientes de la atención médica. Ha estado creciendo enormemente por dos motivos. Uno, porque la gente vive más, por lo tanto se enferma más, sobre todo los últimos 2 años de su vida. Y el segundo es que los medicamentos y los aparatos cuestan cada vez más porque son cada vez más sofisticados. Entonces, hay varias propuestas para disminuir los costos. Los fanáticos de la llamada medicina basada en evidencias dicen que basta con recetar solamente drogas que hayan sido puestas a prueba, que hayan aprobado pruebas clínicas aleatorizadas. Yo creo que esa respuesta es simplista. Hay otra manera complementaria, y que es la medicina preventiva. Evitar que llegue el paciente al hospital, no matándolo, por supuesto, sino manteniéndolo en estado de buena salud. ¿Qué es lo que hacían los médicos chinos en la época en que mi madre hacía de enfermera en China, hace 100 y pico de años? Los médicos chinos en aquella época cobraban solamente mientras el paciente estaba sano. En cuanto se enfermaban, dejaban de cobrar, ¿no? Lo que es no solamente humano, sino también es un aliciente para que el médico mantenga al paciente en buen estado de salud, ¿no? En todo caso, eso es un problema social. ¿Cómo mantener un sistema sanitario? Es un problema social, es un problema médico, es un problema administrativo, es un problema de economía de empresas, y que hay que abordar de manera global. Un administrador de un hospital no es necesariamente un médico, aun cuando es necesario que sepa algo de medicina, porque tienen objetivos diferentes. El administrador del hospital quiere que el hospital rinda o que cueste poco, y el médico quiere maximizar el número de curados, ¿no? Entonces, es necesario evitar que los hospitales caigan en manos de economistas. Es muy peligroso eso. Es malo para la salud. La economía clásica es mala para la salud porque no tiene en cuenta el bienestar de la gente, que es el objetivo de los médicos. Entonces, en un hospital, como digo, encontramos ciencia básica, ciencia aplicada, técnica o tecnología de alto nivel y técnicas. ¿Qué es la ciencia básica? Es la ciencia desinteresada, o que procura solamente conocer por conocer, como el arte por el arte, sin preocuparse de si los resultados van a tener utilidad o no. El que hace ciencia aplicada, en cambio, hace ciencia sí, pero de posible utilidad. De cada 1000 papers o de cada 1000 trabajos de ciencia aplicada, tal vez uno llegue a tener alguna influencia sobre la técnica. Tal vez uno, pero ese va a ser decisivo, va a ser importante, porque no es una innovación técnica arbitraria que use solamente el ingenio, sino que va a ser una innovación técnica bien justificada por las ciencias subyacentes. Y después está el técnico, que tiene una imaginación que no suelen tener los científicos básicos. Los científicos básicos no suelen... Hay muy pocos ejemplos en la historia de científicos básicos que hayan inventado dispositivos útiles. Muy poco. Por ejemplo, Einstein no inventó ninguno, Newton no inventó ninguno, Galileo no inventó ninguno, pero sin Einstein, sin Galileo, sin Newton, no tendríamos la técnica que tenemos
hoy día. Lo mismo pasa en biología, lo mismo pasa en ciencias sociales. La técnica no es meramente ciencia aplicada. La técnica, el técnico tiene que aportar algo que el científico básico no tiene. Ingenio práctico, sentido común, pensar en cómo va a ser usado este dispositivo. Son formas mentales muy diferentes, que tienen que estar en contacto entre sí. Sí, es deseable, no es indispensable, pero es deseable. Es deseable que haya un flujo de uno de los dominios a otros, y puede haber también un reflujo. Por ejemplo, uno de los motivos por los cuales yo me opuse en su momento a la división de la Facultad de Ciencias en dos, ciencias por un lado e ingeniería en otro, es porque yo siempre he creído que los técnicos plantean problemas científicos y necesitan la ayuda, la consulta de científicos. Tienen que tener un matemático, un físico, un químico a mano para poder consultarle. Tienen que poder caminar unos pocos pasos, a lo sumo 100 pasos, hasta encontrar un consultor. En las grandes compañías químicas, por ejemplo, en DuPont, entonces sé algo sobre DuPont porque en una época enseñaba en Estados Unidos y casi todos mis alumnos eran empleados de DuPont. DuPont hizo su fortuna durante la Guerra Civil Norteamericana fabricando municiones. Después expandieron, fabricaron toda clase de químicos. Y DuPont no tenía científicos básicos en forma permanente, sino que cada tanto llamaba e invitaba a un científico notable, que jamás había hecho ningún aporte a la técnica, para que actuaran como consultor. Les daban una oficina, una secretaria, y entonces los informaba a todo el personal, miles y miles de químicos y físicos y ingenieros, y decía: fulano de tal va a estar presente, va a estar a disposición de ustedes tales días a tales horas. Entonces iba la gente, golpeaba la puerta y le preguntaba: mire, me pareció el siguiente problema matemático, ¿me puede ayudar a resolverlo? Entonces el científico intentaba ayudarlo. En aquella época, en los años 60, cuando yo estaba por ahí, les pagaban a un tipo como John Archibald Wheeler, que se ocupaba de cosmología, le pagaban por estar 3 días $30.000, $50.000 de aquella época, o sea, 10 veces lo que vale un dólar hoy, 10 o 20 veces. Entonces es necesario que haya un flujo fácil entre la ciencia básica, la aplicada y la técnica. ¿No hay más preguntas? Es que usted ya abordó el tercer tema y yo no sé qué dirán ustedes, pero a mí me parece que usted ha generado un clima, no voy a decir mágico por si me reta, pero siento que es casi mágico, con sus mensajes, con sus conceptos, con sus apreciaciones, y no sé si cerrar esto con preguntas o con su palabra. Preguntas, por favor. Entonces, usted manda. Ustedes dirán. ¿No ve que la gente ha estado tan metida en lo que usted dijo que no han escrito nada o casi nada? A ver. Ah, sí, perdone. No, acá nuestro invitado en realidad ha hecho un apunte sobre una consulta finalmente, ¿no? Pero una referencia al tema del puente que no anduvo el día de la inauguración. El tema del puente del milenio. Sí. No, el señor nos dice: un estado de carga no considerado en los diseños de puentes es el correspondiente a cargas oscilatorias relativas. Entonces, de aquí se cumple con
desandar o algo así, el concepto de un... ¿Perdón? Desarmar, discúlpeme. De aquí entonces se cumple con desarmar el concepto de un puente en formación militar, ¿no? Entonces agrega, esto se conocía como forma reglamentaria. Entonces se sorprende de que el ingeniero Foster desconocía, el ingeniero, esta reglamentación establecida por el uso y las costumbres. Pero las consideraciones a que usted se refiere son verticales. Cuando un batallón romano atravesaba un puente, el puente empezaba. Pero las asociaciones de puente del milenio eran inusuales, eran horizontales. Similares a la del viento, que también exacto, problemas de resonancia elástica. Exactamente. En todo caso, no habían sido tenidas en cuenta. Sí, bueno, pero eso es un muy caso muy especial. En efecto. La historia de los puentes norteamericanos es muy interesante, porque hay puentes maravillosos como el Golden Gate en San Francisco, que son una obra de arte, son bellísimos y muy bien hechos, pero también ha habido desastres increíbles de puentes que se han caído espontáneamente o durante una tormenta o por una sobrecarga. Y hay un profesor de ingeniería, historia de ingeniería, que es además ingeniero mecánico, cuyo nombre estoy tratando de... no me acuerdo, en todo caso, que ha escrito varios libros sobre historia de ingeniería y en particular historia de los fracasos. Él sostiene como Popper que se aprende de los fracasos. O sea, bueno, yo creo que esa es una visión muy ingenua. Se aprende mucho más de los éxitos que de los fracasos. El fracaso hay que tener en cuenta, hay que averiguar por qué fracasó, pero también hay que ver por qué tales y cuales artefactos o terapias, por ejemplo, han sido eficaces, ¿no? Porque eso, entonces, si aparece un pequeño efecto adverso, un efecto lateral, se lo puede mejorar, pero si de entrada ha sido un fracaso completo, no hay mucho que aprender, ¿no? No se puede mejorar algo, simplemente hay que olvidarlo, hay que deshacerlo. Se aprende más del éxito parcial que del fracaso total, ¿no? Sí. Cuando nacemos, todos los hombres somos iguales. Y esa es la única vez que lo somos, dijo alguien que no recuerdo. Así surgen las políticas de inclusión social, igualdad de género y muchas otras iniciativas gubernamentales y de organizaciones internacionales. La pregunta es, ¿qué piensa sobre los logros reales de esas políticas? ¿Usted cree que se podrían mejorar y cómo? Tenemos ejemplos, los ejemplos del estado de bienestar de los países escandinavos y de otros parecidos como Holanda, en que las diferencias de ingresos son bajas, en que la gente, casi toda la gente tiene oportunidades de aprender, de desarrollarse, y que trata a la gente como si fueran no iguales, sino tengan iguales oportunidades, porque no hay dos personas iguales, eso es completamente cierto. Gracias a Dios somos desiguales biológicamente, pero es importante que seamos iguales socialmente para que todos tengamos la oportunidad de desarrollar nuestro potencial. No en vano la consigna de la Revolución Francesa fue liberté, égalité, fraternité. Es muy sabia porque la libertad sola no basta, no hay libertad entre desiguales. Cuando usted tiene un conjunto de gente que algunos tienen más poder que otros, no hay libertad. Hay libertad para los de arriba, para no los de abajo. Entonces es necesario asegurar la igualdad de oportunidades. Y tampoco basta
desigualdad, hace falta la cooperación mutua, la solidaridad o fraternidad. En aquella época eran todos machistas, digamos, hablaban de fraternidad, pero también hay sororidad. Y el concepto de solidaridad engloba a la fraternidad y a la sororidad, ¿no? Entonces, yo creo que sí, se puede ver que los países más avanzados son los países de menor desigualdad social. Por ejemplo, el Japón es una sociedad, la sociedad japonesa es una sociedad mucho más avanzada que la norteamericana, porque hay menos desigualdad, hay menos violencia. En Japón casi el crimen es casi desconocido, la violencia interpersonal es casi desconocida. Los japoneses son muy atentos a los demás, son muy polite, como se dice. Sí. Sí, eso. Las sociedades, Suecia, Noruega y Dinamarca son los países más prósperos del mundo, los que tienen menos desamparados, menos desocupados. Toda la población tiene acceso a los mejores establecimientos sanitarios disponibles. A comienzos del siglo XIX, Noruega, Suecia y Dinamarca eran países pobres, de los más pobres de Europa, mucho más pobres que Francia, Inglaterra o Alemania. Hoy día son mucho más prósperos. ¿Gracias a qué? Gracias a que en los años 20 triunfó el Partido Socialista, el Partido Socialdemócrata, socialismo no autoritario sino democrático, y a que construyeron o ayudaron a construir los socioeconomistas, no economistas, sino socioeconomistas, gente que unía la economía con la sociología, tales como el famoso matrimonio cuyo nombre se me escapa en este momento. Ella era socióloga, él economista, socioeconomista, y ambos ganaron el premio Nobel. Bueno, se me escapa el nombre. En todo caso, fueron estados artificiales, construidos de acuerdo con un plan, con una ideología determinada, una ideología igualitaria y democrática. En esos países, cuando el año pasado ocurrió esa masacre en Noruega, fue un hecho completamente excepcional. El tipo ese, el asesino, tenía un plan muy específico. El grupo de gente que asesinó era un grupo de futuros dirigentes del Partido Socialdemócrata noruego. Es decir, toda una generación de dirigentes fue barrida a balazos. Pues, ese tipo no era loco. Yo no creo que haya obrado de por sí. Debe haber, o puede haber habido un grupo detrás de él. En todo caso, fue un acto muy criminal, muy inteligente. De toda la gente, los nuevos dirigentes, gente joven, militantes activos, bien educados, etc. Yo tengo una amiga noruega que se emigró hace 50 años. El Estado noruego todos los años le paga el viaje a Noruega para que mantenga su conexión con el país. Sabe que esas conexiones internacionales, aunque sea a nivel personal, familiar, son importantes. Entonces todos los años va a visitar su país natal por cuenta del Estado noruego. Pueden darse el lujo. Qué maravilla. Sí. ¿Le planteo otra pregunta? Sí. A ver, ¿qué entiende por complejidad de un enfoque o en un enfoque sistémico? Tener en cuenta los distintos aspectos que en realidad tienen el problema. Nada más que eso. Bueno. Es decir, no creo yo en la teoría de la complejidad inventada por algunos expertos en computación.
pero me parece que todas las cosas, si se las examina atentamente, incluso las cosas más elementales, como los electrones y los fotones, muestran tener una complejidad que no se ve a simple vista. Por eso uno de mis libros se llama El mito de la simplicidad. No fue traducido, no fue publicado en 1953. ¿La teoría del caos es válida, doctor? ¿Eh? La teoría del caos es bueno, válida. La teoría del caos es más bien, se la llama hoy día teoría de sistemas no lineales. Exacto. Y la palabra caos está completamente fuera de lugar, porque hay orden, hay leyes, simplemente es un orden no esperado, inesperado. Aun cuando ya Poincaré, el gran matemático francés, a principios del siglo pasado descubrió que debía haber trayectorias de asteroides que eran caóticas, es decir, que salían fuera de como no eran órbitas elípticas, por ejemplo, sino mucho más complicadas, pero obedecen a leyes, no hay caos ahí, es perfectamente legal. Lo que pasa es que es una legalidad desacostumbrada. Se sabe, gracias a las investigaciones de mis colegas Mackie y Glass, como mencioné el otro día, que las arritmias resultan de fallas en el sistema de control del corazón. El corazón no se controla a sí mismo, sino que está relacionado con el cerebro. Y entonces es un proceso no lineal, o sea, descrito por ecuaciones diferenciales no lineales, y ahí hay que esperar lo inesperado. Bueno, ¿le parece que cerremos con filosofía y política, o política y filosofía? A ver, ¿cómo influye la filosofía en los gobernantes de Argentina, España? ¿Cómo influye la filosofía en los gobernantes de Argentina, España y Venezuela? No sé, no tengo la menor idea. Muy bien, no sabe. Pero no le vamos a poner un 0. Doctor, hará falta que le digamos que ha sido un placer compartir estos 3 días con usted. Muchas gracias, pero el placer es tuyo mío. Tuyo y mío. Bueno, en nombre de todos, muchísimas gracias. Gracias por lo que nos da, gracias por los que nos deja y por el compromiso de seguir estudiando. Que esté usted siempre muy bien. Gracias.